Saludos mis queridos hermanos, amigos, conocidos. Gracias nuevamente por sintonizarse a su canal, el canal que lleva mi nombre, Haroldo Camacho. Soy pastor, soy estudioso de las Escrituras, aunque me arrepiento de no ser más estudioso de lo que debiera ser. Y este canal se dedica a demostrar la gracia de Dios en Cristo. Los que no escucharon el mensaje anterior, estamos ahora tomando nuevamente un receso de las charlas de Lutero para concentrarnos en este mensaje muy especial del libro de Jonás, el rollo de Jonás. Jonás y el fin del mundo, Jonás y el Apocalipsis, cosa que se hace un poco difícil entender. Pero como yo les mencioné hace algunos días, cuando uno comienza a ver la Escritura desde el punto de vista de la reconciliación de todas las cosas en Cristo, uno comienza a ver en todas las Escrituras cosas que no había visto antes. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí en Jonás. Es una maravilla cómo el libro de Jonás, la experiencia de Jonás, es un microcosmo. Es como si fuera un pequeño cuadrito en miniatura del libro del Apocalipsis, de los Evangelios y de la vida de Jesús. Y bueno, habíamos dejado a Jonás en un momento muy difícil, porque el capitán lo encuentra dormido al fondo del barco, en medio de una gran tempestad, cuando los demás marineros y los demás pasajeros están ocupados en ver cómo van a salvar sus vidas. Y Jonás está durmiendo. Es muy interesante la posición, la postura de Jonás, que está durmiendo. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Pero ahora recuerden la razón por la cual Jonás está durmiendo en el fondo del mar. Se encuentra otra ocasión en el Nuevo Testamento donde alguien está durmiendo al fondo del mar, el Señor Jesús. Pero aquí Jonás, aunque está haciendo lo mismo, es por otra razón que está durmiendo. Quiere decir que no está al tanto de lo que ocurre alrededor y de lo que es necesario para ese momento. Y bueno, lo voy a decir ya de una vez, en vez de esperar hasta el fin de esta serie, porque no estoy seguro cuántos videos va a haber en esta serie, pero no está al tanto de lo que está ocurriendo en ese momento y lo que él puede traer a esta situación. Él está dormido cuando pudiera estar despierto, desplegando la gracia de Dios. Aquí pues no me deja pensar en ninguna otra cosa sino de la cristiandad de hoy, que está dormida. Aunque piensen que están muy despiertos, mirando las señales de los tiempos y amenazando con la ira de Dios y todas esas cosas. Están dormidos porque no están desplegando, anunciando la gracia y la misericordia de Dios. Están dormidos a lo que ellos tienen que entregar a este mundo hoy. Bueno, entonces el capitán le dice: levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga misericordia, quizá manifieste y otorgue gracia
y nos salve. Esto es importantísimo porque, como vimos anteriormente, todos ellos habían estado clamando a sus dioses. Sálvanos, sálvanos, cada cual tenía su nombre. Y sus dioses no le mostraban misericordia. Entonces el capitán despierta a Jonás y le dice, clama a tu Dios. Claro, lo veían como un extranjero, era forastero, era viajero. Y el capitán supuso que él tenía otro Dios. Y entonces le dice a Jonás, clama a tu Dios. Si el Dios de Jonás no tiene misericordia de ellos, sería como los otros dioses. Porque los otros dioses no pudieron mostrar misericordia deteniendo la tormenta. Y ahora, si el Dios de Jonás no muestra misericordia en medio de la destrucción, en medio de esta tormenta que está a punto de acabar con sus vidas, es porque ese Dios es tan falso como los otros dioses. El verdadero Dios tiene misericordia cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad y especialmente cuando proyectamos la tormenta y la destrucción hacia el fin del mundo. Si Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no muestran misericordia en medio de toda la destrucción que se avecina, y esa destrucción se avecina es por causa humana. Si el Dios de los cielos no muestra misericordia, será tan inútil y tan falso como los otros dioses. Porque los otros dioses no tienen misericordia. Los otros dioses creen en la destrucción. Los otros dioses creen que esta nave se debe hundir y todos deben perecer por sus pecados. Entonces, el verdadero Dios no es como los otros dioses. El verdadero Dios es el que va a tener misericordia. Vale decir que la interpretación bíblica, que aquí es clave, está en la revelación mayor. Y la revelación mayor de quién es Dios mismo en la persona de Cristo. Cuando usamos a Jesús como la clave de interpretar todas las escrituras, se van a resolver muchos problemas. Porque el mismo escritor de la epístola a los hebreos nos dice que en tiempos pasados, de muchas maneras, de muchas formas, los profetas habían tratado de revelar quién era Dios. Pero en estos últimos tiempos se ha presentado Cristo mismo y Él es la máxima revelación de Dios. La revelación de Dios en la ley, la revelación de Dios en los profetas es muy imperfecta, es defectuosa. Por eso el texto bíblico, hablando del Antiguo Testamento, de la Torá, de los profetas, por eso encontramos cosas que no entendemos allí, porque
esa no es la máxima revelación de Dios. Es una revelación de Dios opacada por los prejuicios culturales de aquellos tiempos. Esto lo vamos a ver después. Lo que nosotros vemos en una gran parte de la revelación de lo que existe en la ley, en Jueces, primero y segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, es más bien una revelación de cuán defectuoso es el pensamiento humano para revelar quién es Dios. El pensamiento humano lo mezcla con su propia lógica, con su propio pensamiento, con sus propias deducciones de cómo Dios debe obrar en esta y aquella circunstancia. Y lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es una progresión de la manifestación de Dios que se encuentra su cúspide, encuentra su máxima revelación en Cristo. Cristo es el Logos. Logos también significa la lógica de Dios. Es la palabra de la lógica, Logos. De ahí viene todo eso. Cuando Juan dice, en el principio estaba el Logos, la palabra, el verbo. Eso es lo que se traduce allí como verbo, palabra. Es el logo. El Logos, la lógica, la verdadera manera de pensar de Dios se manifiesta en Cristo. Entonces, nosotros no podemos darle el mismo peso a los escritos de los profetas y de muchos otros escritores que desconocemos, quienes fueron los que escribieron algunos de esos libros. No le podemos dar el mismo peso porque ellos todavía no tenían la máxima revelación. Es una revelación defectuosa, opacada, ofuscada por la neblina densa de los ojos humanos sin el Logos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando ya estamos en el tiempo del Logos, cuando ya se nos ha revelado Jesús en su persona, necesitamos tomar la lógica divina que hay en Cristo Jesús y trasladarla y arrojar luz sobre el Antiguo Testamento. Y es por eso que ustedes van a ver aquí cómo este Logos se manifiesta de una manera sorprendente aquí en el libro de Jonás. Entonces, si el Dios de Jonás destruye y no muestra misericordia, será como los otros dioses que destruyen y no muestran misericordia. Pero si el Dios de Jonás puede mostrar misericordia y calmar la tormenta y perdonar la vida de esos paganos que adoran a otros dioses, será de todos modos el verdadero Dios, porque hasta de aquellos que no creen en Él muestra misericordia. Ese es el tema que está aquí por debajo de todo esto. Entonces, Jonás, levántate y clama a tu Dios. Pídele a tu Dios que actúe según su naturaleza y no según la manera de actuar de los falsos dioses. Entonces los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de que les estuviera pasando esa desgracia. Es como tomar esa prueba del polígrafo, ¿no? De ver quién está diciendo la verdad.
Bueno, y el polígrafo, Jonás fracasó la prueba del polígrafo. Es decir, él salió como el que estaba diciendo mentiras. Y sí, él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y le reclaman. La mala suerte señaló a Jonás. La mala suerte señaló a la palomita mensajera. La palomita mensajera se estaba portando mal porque no estaba anunciando la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué hiciste para que nos viniera este mal? Y esta no es una conversación así muy tranquila y muy amena, porque es una conversación a gritos. No sé si ustedes han estado alguna vez así en una tormenta. Todo lo que se escucha es el viento y el rugir y el golpe de las olas contra las naves. Entonces esta es una conversación a gritos. ¿Qué hiciste para que no viniera este mal? ¿Qué? No te hagas. ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué nacionalidad eres? ¿De qué país vienes? Le preguntaron. Ay, Jonás, se te están acabando las opciones. Soy hebreo. Ahora sí le salió bien el polígrafo. Soy hebreo, soy devoto del Señor. Y fíjense ustedes aquí, cuando ustedes miran en esta traducción, la palabra Señor está en mayúsculas, lo que indica que en el original reemplaza al nombre sagrado de Dios, el nombre por quien se conocía el Dios de los hebreos. Soy devoto de Yahvé. Soy devoto de soy el que soy. El Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Lo que está sucediendo es por mi culpa, pues trato de huir de la presencia de Dios, les respondió. Los hombres se asustaron mucho cuando oyeron esto, claro está, porque se sabía las grandes obras que había hecho Yahvé a favor de su pueblo. ¿Por qué lo hiciste? Buena pregunta. Si tú eres devoto del gran Dios Yahvé, ¿por qué estás huyendo de su presencia? Y esto tiene un significado muy especial, ¿no? Dinos, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tormenta? Porque el mar se embravecía más y más aún de lo que estaba. Es decir, este barco no se partió por la gracia de Dios. Arrójenme al mar, les dijo. Y el mar se aquietará nuevamente, porque yo sé que esta tormenta ha venido por mi culpa. Así que Jonás está lleno de culpa. Ya él reconoce que la mano de Dios lo ha alcanzado. Y entonces él dice, la manera de lavar mi culpa es echándome al mar. Muy interesante. Aquí hay ecos del bautismo. Aquí Jonás va a ser bautizado. Pero va a ser bautizado, como veremos, en la gracia y la misericordia de Dios.
Los marineros trataron de hacer volver la nave a tierra remando arduamente, pero fue imposible. El mar estaba demasiado embravecido y no lo podían vencer. Es decir, ellos no quisieron arrojar a Jonás al mar porque no querían incurrir ellos más peligro ante el Dios Yahvé, ante esta tormenta que obviamente había sido enviada por el Dios de Jonás. Pero ellos no querían tirarlo al mar. Y entonces mostraron gracia y misericordia hacia Jonás, tratando de remar hacia tierra para salvarle la vida a él y salvarse la vida a ellos mismos, su cargamento, que ya la mayoría había quedado en el fondo del mar, lo habían arrojado. El mar estaba demasiado embravecido y no lo podían vencer. Entonces clamaron a Yahvé. Ahora ya no están clamando a sus falsos dioses. Ahora están clamando a Yahvé como el último recurso. El Dios de Jonás. El Dios de la palomita mensajera que se fue para el otro lado. Que las palomas mensajeras saben dónde ir, pero no esta. Señor, nuevamente usan el nombre sagrado de Dios. No nos hagas morir por el pecado de este hombre. Y no nos hagas responsables de su muerte. Porque no ha sido culpa nuestra lo ocurrido. Tú enviaste esta tempestad en su contra, en contra de Jonás. Porque tú tienes buenas razones para ello. Ellos no sabían cuáles eran, pero reconocen que Dios tiene buenas razones contra Jonás. Porque Jonás se está levantando contra la gracia y la misericordia de Dios, como vamos a ver más adelante. Aquí Dios envía este mensaje de la tormenta. Esa es la razón. Para que el mensaje de la misericordia de Dios, aún a estos paganos en el barco, no se pierda. Enseguida tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda al mar enfurecido. Ya me imagino un grito final de ellos como también de Jonás. Qué manera de ser bautizado. Y la tempestad se calmó de inmediato. Nuevamente esto es muy parecido a lo que sucede cuando Jesús se levanta en aquel barco y dice al mar embravecido, calla, enmudece. Nuevamente aquí. La tempestad se calmó de inmediato. Uno de los evangelios dice que hubo una gran calma. Cuando Dios muestra misericordia, hay una gran calma. Y eso es lo que va a ocurrir al fin del mundo. Va a haber una gran calma. Se van a aplacar todas las tempestades físicas, espirituales, morales. Va a cesar la guerra.
eso de nación contra nación va a cesar. Dios mostrará su misericordia, todo quedará reconciliado en Cristo y habrá una gran calma por toda la eternidad. Y cuando viene ese tipo de calma, hay adoración, que es lo que estos hombres a su manera trataron de hacer. Aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, y nuevamente es el nombre sagrado de Dios. Le ofrecieron sacrificios, lo que hacían a sus dioses paganos, y lo hacían para aplacar al Dios. Pero en esta ocasión sus sacrificios no son para aplacar la ira de Dios, sino que fueron sacrificios, no sé de qué tipo, qué fue lo que sacrificaron. Y prometieron siempre rendirle homenaje. Se dan cuenta que aquí hubo una conversión súbita, porque Dios había mostrado misericordia. La verdadera conversión viene al ver la gran misericordia de Dios hacia el pecador. Ellos no dijeron: bueno, ya Jonás queda en el mar, ahora vamos a darle gracia a nuestros dioses. Ahora vamos a vivir según nuestros dioses. Y eso es lo que muchos nos acusan a nosotros, que predicamos la gracia y la misericordia de Dios. Entonces ahora que Dios ha mostrado misericordia, vamos a vivir como nos dé la gana. Los paganos mismos no tuvieron esa lógica. Esa es una lógica de los falsos dioses. No, cuando uno ve la grandeza de la misericordia de Dios, uno vive una vida de adoración y gratitud. Es la vida a la cual Dios nos ha llamado. Pues por la obra increíble de Dios que estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí mismo, se ha aplacado nuestra tormenta. Se ha aplacado todas esas olas que nos venían ahogando. Y en Cristo hemos sido perfectamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.